Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 6 versículos, versículos del 1 al 6. Es una lectura corta. Quiero hacer la mención, por supuesto, de que la lectura bíblica que antes ha leído nuestro hermano Gonzalo tiene que ver estrechamente con este pasaje. Quizá alguien, si no está siguiendo esta serie de sermones, su contenido, si no ha estado en sermones previos, se haya quedado un poco sorprendido acerca de el mensaje de Proverbios capítulo 7. ¿Qué es esto? ¿Estamos hablando aquí de una prostituta, de una ramera? ¿A qué viene esto? Bien, espero que a lo largo del sermón de hoy se aclare y que entendamos que hay una serie de temas en las Escrituras que son recurrentes, es lo que llamamos teología bíblica, que se replican permanentemente a lo largo de toda la Biblia para enseñarnos algo muy específico que tiene que ver con el reino de Dios, con el Evangelio y con la consumación de todas las cosas en Cristo. Y el caso de la mujer infiel, o la ramera, o la prostituta, también, curiosamente, no es una excepción, como veremos en este sermón. Así que acompañarme en la lectura del capítulo 17 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hasta aquí la palabra de Dios, y su iglesia responde: amén. En el año 1843, el escritor inglés Charles Dickens publicó una pequeña narración, un cuento titulado A Christmas Carol, conocido en español como Canción de Navidad o Cuento de Navidad. Quizá muchos de vosotros la conocéis, la habéis leído, habéis visto películas, etc. La obra de Dickens es un ejemplo dentro de la literatura inglesa, específicamente, quizás junto con El progreso del peregrino, de John Bunyan, del estilo literario que encontramos en Apocalipsis. Es muy similar. En Cuento de Navidad, o Canción de Navidad, vemos a Ebenezer Scrooge, el Mr. Scrooge, que es arrebatado por 3 fantasmas la noche antes de Navidad, en la Nochebuena, que sucesivamente, en diferentes sueños, le van mostrando visiones de las Navidades pasadas, de las Navidades presentes y de las Navidades futuras. Y estas visiones, al final, creo que no hago un spoiler a nadie, porque la mayoría conoce la historia, transforman a Mr. Scrooge. Pasa de ser el adalid de, como se dice en inglés, humbug, que en español le hemos traducido como pamplinas, o como paparruchas, o tonterías, para convertirse en un ejemplo de generosidad, de amor, de alegría. Y en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan también es arrebatado desde su sombrío exilio en la isla de Patmos para realizar una visita guiada por la historia pasada, presente y futura de la Iglesia, pero no acompañado por fantasmas. En este caso es acompañado por ángeles. Y
El libro de Apocalipsis queda un poco lejos ya al principio de la serie, pero si recordáis un poco, empieza cuando Juan está en el Espíritu, ¿recordáis? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, en el que Cristo glorificado se le aparece con un mensaje para las iglesias. Luego en el capítulo 4, un ángel llama a Juan diciéndole, sube acá, y él pasa otra vez en el Espíritu, por una puerta abierta en el cielo para contemplar las visiones de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Sí? ¿Recordamos? Así que esta expresión en el Espíritu aparece solo 2 veces más en todo el libro de Apocalipsis, y ambas con la invitación ven, señalando revelaciones de grandísima importancia para las cuales Juan es llevado en el Espíritu, que esto es como una representación de un estado intensísimo, no de éxtasis, no de trance, que nadie se confunda, sino de una gran conciencia y percepción espiritual. ¿Sí? Dios está obrando poderosamente en el poder del Espíritu en él, como profeta en este caso, para entender estas visiones y recibirlas. Y después de haber visto en los capítulos del 4 hasta el 16 el sentido de la historia a través de estas visiones, como hemos estado viendo en todos estos sermones, Juan contempla ahora el juicio final de los enemigos de Cristo. ¿Quiénes son estos enemigos? Satanás, el dragón de color escarlata, ¿recordáis? La bestia que sale del mar, ¿la recordáis también? La bestia que sale de la tierra, o el falso profeta, que hemos hablado de él, y otro enemigo del que ya hablamos introductoriamente en capítulos anteriores y del que vamos a empezar a hablar hoy, en los 2 próximos sermones, si Dios quiere, incluyendo este y el que viene, y es Babilonia la Grande, o la gran ramera Babilonia la Grande. Estos son los enemigos de Cristo. Y aquí vemos un ángel, espero que no tengáis cerradas vuestras Biblias, un ángel, en el versículo 1, estamos en el capítulo 17, que clama, ven acá, y Juan es llevado en el Espíritu para ver a esta gran ramera. ¿Qué es esta gran ramera? No perdamos tiempo, ya hablamos de ella en capítulos anteriores y la definimos, pero hoy vamos a entrar más en profundidad con ella. Es el sistema mundano en oposición a Cristo y por supuesto a la Iglesia. Y vemos a esta gran ramera que es derribada, que es sentenciada, le dice, ven, sube, acompáñame para ver, habéis visto la sentencia, es una sentencia condenatoria. Esta ramera, o sea, este mundo, está sentenciado, está condenado, no hay redención para él en cuanto a su propia naturaleza pecaminosa. No la hay. Esta sociedad está condenada a desaparecer, bajo el juicio de Dios, como vimos, si recordáis, en los capítulos anteriores. Así que de nuevo, vemos este juicio sobre el sistema mundano, sobre la gran ramera. Más tarde, en una sección final, en los versículos del 20 al 22, Juan vuelve a ser convocado en el Espíritu, pero para ver otra cosa totalmente opuesta a la ramera, acerca de la cual hemos leído y vamos a tratar hoy. No vamos a ver a una prostituta, vamos a ver, Apocalipsis 21:9, a la esposa fiel del Cordero. Y esto es un gran contraste. 2 mujeres, 2 realidades, 2 sentencias distintas. Una de condenación, otra de redención. Aunque esta mujer, originalmente, era una ramera. Esta mujer fiel, esta mujer santa, esta mujer limpia, era tan ramera o más que la ramera que va a ser sentenciada. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? ¿Cómo hace Dios las cosas? Y al igual que los 3 espíritus, o fantasmas, que transformaron a Mr. Scrooge,
en Canción de Navidad, estas 4 convocatorias a Juan empiezan, o mejor dicho, con la expresión ven, y estas convocatorias que se le dan en el Espíritu, trazan el mensaje que el apóstol debía transmitir a la iglesia sufriente de su tiempo. ¿Os acordáis que no podemos sacar Apocalipsis de su momento específico? Va dirigida a unas iglesias de un momento histórico concreto, pero su mensaje todavía sigue siendo relevante para la iglesia de todos los siglos. Primero, ese primer ven, sube acá en el Espíritu, muestra una visión de Cristo en su gloria soberana. La segunda, una visión de la historia bajo el control soberano de Dios. Después, una visión del mundo en toda su violencia, degradación y decadencia. Y cuarto, una visión de la iglesia en su santidad y hermosura. ¿Bien? Por eso el mensaje de Apocalipsis, hermanos, amigos, sigue siendo relevante y necesario para la iglesia de hoy. Hermanos, cuando la iglesia es verdaderamente iglesia, es decir, no solo de nombre, no solo porque lo pone en el cartel de la entrada, cuando la iglesia verdaderamente vive y es iglesia, cuando es más como la esposa, la mujer del Cordero, en lugar de parecerse más a la ramera, cuando eso ocurre, ya sea en nuestra complaciente sociedad occidental, ya sea en lugares del mundo en los que hay persecución, cuando eso ocurre, cuando la iglesia es verdaderamente iglesia, el mensaje de Apocalipsis tiene verdadero significado y verdadera relevancia. Porque trae entonces un mensaje de victoria y trae un mensaje de esperanza en todas las épocas. Pero atención, cuando la iglesia se dice iglesia, pero no es iglesia, este mensaje también tiene algo terrible que decirle. Cuando la iglesia, en vez de parecerse más a la mujer del Cordero, se parece más a la ramera de Proverbios 7, también hay un mensaje específico para la iglesia. Cuidado, la ramera, este mundo está sentenciado. Así que prestemos mucha atención al mensaje de Apocalipsis 17, porque nos habla a todos, seamos quienes seamos y estemos donde estemos. Y vamos a hablar de esta mujer. Quizá no es algo que nos apetezca hacer un domingo por la mañana, pero la palabra de Dios en el Espíritu nos lleva a mirarla, a verla, es importante. El capítulo 17 de Apocalipsis marca una nueva sección, la sexta. En ella, el guía de Juan, hemos dicho que es uno de estos 7 ángeles que derramaron las copas de la ira sobre la tierra, lo vemos en el versículo 1, habéis visto, y esto indica algo muy interesante, y es que este sexto ciclo culminará también con el juicio de los enemigos de Cristo. Vimos que las copas, de las que hablamos en la anterior sección, hablaban del juicio total y completo sobre este mundo. Por lo tanto, que este mensaje lo dé uno de esos ángeles que llevan las copas del juicio, es un mensaje de juicio. Y además es un mensaje de juicio definitivo. Antes vimos sobre el mundo en general, aquí Apocalipsis se va a centrar específicamente, nos va a volver a dar el mismo mensaje, pero centrándose en los enemigos de Cristo. ¿Sí? Los versículos que van, capítulos que van del 17 al 19. Los enemigos, que como hemos dicho eran el gran dragón, la bestia que sale de la tierra, la bestia que sale del mar, esto es Satanás, esto es esa bestia que sale del mar, que es el sistema político, luego ese falso profeta, la bestia que sale de la tierra, que es precisamente la seducción filosófica, ideológica y religiosa de este mundo, y luego la gran ramera, que nos habla del mundo en general y su seducción. Todos estos enemigos van a ser juzgados, y lo vamos a ver en esta sexta sección del libro de Apocalipsis, que va de los capítulos del 17 al 19. ¿Sí? ¿Me estoy viniendo muy arriba con esto o no? ¿Me seguís? ¿Alguien tiene ganas de echar un sueñecito? Bueno.
Es importante, hermanos. Fijaos, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré, ya lo hemos dicho, sentencia contra la gran ramera. Antes de poner fin sobre el sistema idólatra de este mundo, Dios quiere que Juan y nosotros veamos este mundo tal como es. ¿Sabéis que tenemos un problema para ver el mundo tal como es? No nos engañemos, todos tenemos un problema para ver la realidad de las cosas. Todos estamos en la Matrix, ¿eh? Bien, Dios quiere que veamos este mundo tal como es, este sistema de cosas, el esquema con el que están todas las cosas construidas, ¿de acuerdo? Y lo que la Biblia nos dice es que este sistema es una ramera, una mujer infiel. Veremos qué queremos decir con esto. Bien, Juan contempla, vamos a decir, a la cultura mundana personificada por una ramera. ¿Se entiende más ahora? ¿Sí? Y además la ve como una mujer despreciable, borracha, llena de maldad, de violencia, o mejor dicho, está borracha de maldad y de violencia. Lo que la emborracha es eso, la degeneración, la depravación, la maldad y la violencia. Eso es lo que la emborracha. Y esta mujer no solo ha abandonado toda virtud posible, sino que además ha utilizado sus placeres o sus dotes pecaminosas para seducir y arrastrar a la sociedad, a la humanidad a lo largo de toda la historia. Llama a la idolatría. Esta mujer quiere que la adoren, que la veneren, que la sirvan. Esta mujer, que es infiel por naturaleza, ¿sabéis lo que quiere? De todos nosotros, fidelidad. La infiel que busca fidelidad. Qué gran contrasentido. Y los 6 versículos iniciales de Apocalipsis, de este capítulo 17, destacan 5 rasgos de esta gran prostituta que vamos a ver en el sermón. Primero, ¿dónde está? Es decir, su ubicación. ¿Dónde está esta mujer? Luego, su montura. Esta mujer viene cabalgando sobre algo. ¿Bien? Su adorno. Vamos a ver cómo viene ataviada. Y luego, una copa de abominaciones que tiene. Ella lleva una copa. ¿Sí? Y después de eso, su nombre. 5 rasgos, repito. Su ubicación, su montura, su adorno, su copa y su nombre. Y además estos 5 rasgos van a servirnos para desvelar el misterio del papel que tiene esta ramera en la historia. En este capítulo 17 vamos a ver primero la visión de la ramera, los versículos del 1 al 6, y la semana que viene lo que vamos a ver es una interpretación de quién es esta mujer. Aunque hoy interpretaremos algunas cosas que nos ayudarán para la semana que viene, y así iremos más rápidos. Pero hermanos, amigos, primero vemos quién es, la vemos a ella, la semana que viene la interpretaremos, aún seguiremos con ella un poquito más, ¿de acuerdo? Ahora vamos primero a su ubicación. ¿Dónde está? Bueno, versículo 3, fijaos, el ángel llevó a Juan ¿a dónde? En el espíritu al desierto. Allí es donde aparece esta mujer, ahí es donde Juan la ve en el desierto. Y en el Evangelio de Mateo vemos que en el desierto es el lugar donde, por ejemplo, habitan los demonios. Pero también en otros lugares de la Biblia representa el desierto la esterilidad que produce el pecado. De hecho, vemos en Mateo que es donde el Señor fue tentado, ¿recordáis? En el desierto, ahí es donde se le manifiesta Satanás y lo tienta. Luego vemos que Isaías presenta el desierto también como el lugar desde donde vendrían los invasores o los enemigos del pueblo de Dios. Isaías ve a los invasores que van a invadir Jerusalén, precisamente los invasores que venían desde Babilonia, venir desde el desierto. Y más adelante, Apocalipsis nos mostrará que la propia Babilonia será convertida en un desierto. O sea que la relación de Babilonia con el desierto es proverbial en toda la Biblia. A través de toda la Escritura podemos ver que es el lugar donde está la infertilidad del pecado, de donde provienen todos los demonios y tentaciones,
de donde provienen los enemigos de Dios, personificados enormemente en la Biblia por Babel, por Babilonia, desde el principio, y después en el lugar en el que Babilonia será convertida, en un lugar desolado. Antes, en el capítulo 12, también vimos otra cosa, porque primero hemos visto lo que significa para Babilonia el desierto, pero ¿qué significa para la iglesia? ¿Qué significa para Juan, que es llevado al desierto? Bueno, capítulo 12, ¿recordáis? Que se nos dice que es a donde se lleva la iglesia durante la gran tribulación. Se llevó a la mujer, ¿recordáis?, al desierto. Por lo tanto, el desierto también es un lugar en el que se preserva al pueblo de Dios. ¿Dónde fue preservado Israel durante 40 años? En el desierto. Sí, fue juzgado, fue purificado, fue santificado. No sé si podríamos apagar la calefacción porque se está durmiendo media iglesia, Francisco. Yo creo que aquí hay un efecto sedante en el calor, ¿eh? No es culpa mía, es culpa de la calefacción, ¿eh? Bien, dicho esto, es donde es preservado el pueblo de Dios, en el desierto también. Es donde la iglesia, la mujer, es preservada también, ¿sí?, en el desierto, como vimos en Apocalipsis 12. Así que ahora, esto es muy curioso, hermanos, esto es muy interesante. Aunque al mismo tiempo es el lugar en el que está la mujer, al mismo tiempo es en el lugar al que se protege a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Este mensaje a mí me parece tan poético, tan bonito, que vale la pena destacarlo. Podríamos pasar por alto, por encima de él, si no fuera porque vale la pena prestarle atención. El desierto es el único lugar en el que Juan puede observar a esta ramera sin ser atrapado por sus encantos. Y eso es lo que se nos llama a hacer a nosotros también, a la iglesia. Dios quiere que veamos a la ramera tal y como es, pero cuidado, porque es seductora. Por lo tanto, hay un lugar de seguridad donde podemos observarla, donde podemos ser conscientes de quién es la ramera. Hermanos, ¿sabéis qué? La persecución, las burlas, el rechazo social que podemos sufrir por ser cristianos nos pueden marginar socialmente, nos pueden llevar a una especie de desierto. Sí. Pero esta misma marginación, este mismo desierto al que vamos a parar muchas veces por no bailarle el agua a este mundo, se convierte en un refugio contra las seducciones del mundo. Así que no caigamos en esa especie de absurda autocompasión cristiana. Es que no nos reciben, no nos aceptan, se burlan de nosotros. Gloria a Dios, porque a mí eso me protege. Cuidado, no tenemos que andar buscando el desprecio de los demás, ni la marginación de los demás. No somos unos sadomasoquistas que nos encanta pasarlo mal y que nos ignoren y que nos desprecien. Pero la marginación nos protege, porque nos pone en un lugar seguro para ver realmente cómo es el mundo que nos desprecia y que nos persigue. Meditemos en esto. Muchas veces no somos conscientes de ello, todos. Así que para Juan y para la Iglesia el desierto combina tanto sufrimiento como seguridad. Pero para Babilonia simboliza otra cosa, su desolación y su destrucción. Así que la imagen del desierto es perfecta en este caso. Ahora, vemos su montura. ¿Dónde viene cabalgando esta ramera, esta mujer? Está, versículo 3, sentada sobre una bestia escarlata, llenas de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y no cabe duda de que esta bestia, evidentemente, es el mismo poder tiránico, cruel y perseguidor, representado por una bestia feroz, de las visiones anteriores que vimos en Apocalipsis 13. Es el gobierno anticristiano sobre la tierra. Estas 7 cabezas nos remiten a las 4 bestias de Daniel capítulo 7, que simbolizan a diferentes pueblos perseguidores del pueblo de Dios. ¿Recordáis? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿sí? Estos 10 cuernos, que son los que tiene la última bestia de Daniel, también identifican a esta bestia, que es el Imperio Romano. Así que esta bestia es un engendro, es un Frankenstein, ¿eh? Está compuesto,
está compuesto. Representa el gran poder perseguidor que gobierna por la fuerza bruta y que es el supremo enemigo de Cristo y de su pueblo, o sea, de la Iglesia. Y la ramera viene cabalgando sobre él. Además es de color escarlata. ¿Recordáis a alguien que fuera de color escarlata en toda esta historia, antes de esta bestia? Apocalipsis capítulo 12, hablamos de un gran dragón de color escarlata, que es Satanás. Pero a la vez este color escarlata simboliza toda esa sangre derramada, como vimos también en capítulos anteriores, por parte de la Iglesia, por parte de los mártires. Y luego tiene nombres de blasfemia en su cabeza, que expresan la pretensión idolátrica que tiene esta bestia de ser adorada. El sistema político quiere ser adorado, y cualquier cosa que se pone en el lugar de Dios para ser adorado es una blasfemia, es un insulto, es una burla contra el único que merece ser adorado. Y ese es el único Dios verdadero. Al fin y al cabo, ¿recordáis? Los primeros lectores de Apocalipsis, finales del siglo I, después de Cristo, estaban bajo el dominio, la persecución y el poder de ¿qué César? Domiciano, que tenía una obsesión enfermiza y compulsiva por ser adorado como un Dios, y hay de aquellos que no le adoraran. Y eso viene ocurriendo a lo largo de toda la historia. Todo aquel que no adora al sistema político, que no le rinde pleitesía, que no se somete hasta las últimas consecuencias a su poder tiránico, será perseguido y aplastado. Así que esto es interesante, porque que la ramera monte a esta bestia nos muestra una especie de alianza entre la inmoralidad de este mundo y el poder político abusivo, que colaboran de forma perfecta. De hecho, vemos que la indecencia y el despotismo cabalgan juntos. Hay una película que se llamaba Dos cabalgan juntos, pues aquí vemos, ¿no? La indecencia moral, la inmoralidad y el poder político abusivo van de la mano, porque si os fijáis, en el versículo 2 se nos dice que la ramera hace que cometan fornicación con ella, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Todos los reyes han acabado comprometiéndose y fornicando con esta ramera. Pero esta misma ramera al mismo tiempo los aplasta y los domina y los dirige. Qué combinación tan curiosa, ¿no? Es como ese guante de terciopelo que oculta un puño de hierro. Hay algunos reyes que se someten por miedo al poder, otros por amor al poder, pero ambos acaban cediendo su libertad a un ídolo. ¿Sabéis qué ídolo es este? El Estado. Estado con mayúsculas. ¿Sí? La maquinaria del Estado. El gobierno omnipresente que lo controla, lo domina, lo dirige y lo manipula todo. No voy a decir que el Estado sea necesariamente malo, porque en otra parte de la Biblia el apóstol Pablo nos está diciendo que es incluso siervo de Dios. Dios ha instituido las autoridades gubernamentales para hacer prevalecer el orden, la ley, la justicia, la paz. Pero cuidado, porque el Estado tiene una tendencia obsesiva y maníaca por ir más allá de eso. Quiere nuestras almas, quiere nuestra lealtad. El Estado quiere nuestra sumisión y obediencia totales. Y si no, te conviertes en algo que han acuñado los gobiernos totalitarios a lo largo de la historia. Es una frasecita, es un epíteto que se te cuelga automáticamente, que es el siguiente: enemigo del Estado. ¿Quiénes son los enemigos del Estado? Aquellos que ni piensan ni hacen como quiere el Estado. Y eso puede ser en regímenes totalitarios y dictatoriales o en sociedades aparentemente abiertas y libres como la nuestra, en las que se nos quiere hacer pasar por el aro o por el tubo. Y el cristiano, en su misericordia, en su paciencia, en su gracia, en su obediencia a la voluntad de Dios, puede pasar bien perfectamente por ese tubo, siempre y cuando ese tubo no implique desobedecer a Dios e ir en contra de su voluntad.
amigo, ahí empieza el problema. Ahí es cuando te conviertes en el enemigo del Estado. Cuidado, cuidado con idolatrar el Estado y solo ver seguridad en él. Esto es una advertencia para todos. Esta visión al final nos enseña, esta ramera cabalgando al Estado, ¿sí? o al sistema político, autoritario, cruel, opresivo, perseguidor, especialmente de la Iglesia, nos enseña que la tiranía política tarde o temprano va a acabar fomentando la inmoralidad. ¿Y sabéis qué? La inmoralidad tarde o temprano también va a acabar fomentando la falta de libertad política, es decir, la tiranía. Una nación inmoral tarde o temprano perderá su libertad. Y de hecho en España lo estamos empezando a ver de muchas maneras. Esto se ve cada vez más visiblemente. Así que cuidado, cabalgan juntos la ramera y la bestia, van de la mano. Ahora, ¿cómo va adornada? Vamos a ver su adorno, en este caso. ¿Cómo va esta mujer? Dice versículo 4 que estaba como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Está espléndidamente vestida, está excesivamente adornada y vestida de púrpura y escarlata. Es curioso porque es una ramera, pero se siente como una reina. Es curioso. En tiempos de Juan los tintes, las tinturas, como la púrpura, como el escarlata, eran extremadamente costosos. Solo los podían vestir la gente muy rica o la realeza. Así que pasó a simbolizar una especie de símbolo precisamente de eso, de realeza, de opulencia, de esplendor. A esto hay que añadir el brillo de las joyas, de las perlas, que proyectan una imagen de riqueza, de belleza sensual. El comentarista J.K. Bale señala lo siguiente: esto simboliza una cultura que, sustentada en la prosperidad del comercio y la economía, refleja el atractivo exterior con que las prostitutas tratan de seducir a sus clientes. Voy a repetirlo, Simboliza una cultura que, sustentada en la prosperidad, en la riqueza, en el comercio y en la economía, refleja el atractivo exterior con que las prostitutas tratan de seducir a sus clientes. De hecho, es extraño ver, ahora ya no se ven, yo soy de un barrio de Barcelona, de una zona en la que era habitual pasear, os hablo de principios de los años 80 y antes ya ni os cuento, pasear por las Ramblas, pasear por la calle de la Boquería, pasar por la calle Fernando, pasar por un montón de aquellas calles de lo que ahora es el barrio gótico, la ciudad vieja, y no ver a las prostitutas puestas en las puertas y en las esquinas. Parecía una especie de mercado, literalmente es lo que era, un mercado de mujeres. Todas iban ricamente, llamativamente vestidas. Si te paras a pensar, era grotesco. Era muy desagradable de ver, pero ellas pensaban que estaban seduciendo y de hecho tenían éxito. Por lo tanto les funcionaba todo ese arreglo llamativo, cautivador, atrayente, con colores chillones, joyas. Es extraña la prostituta que está en la calle y no demanda eso, atención sobre ella por medio de la vestimenta, el arreglo, el maquillaje, la joyería. Esto es lo que tenemos aquí. Eso no ha cambiado tanto. Continúa siendo exactamente eso. Y llama la atención porque, de modo parecido, la cultura decadente de todas las edades, pero muy especialmente la de hoy, exhibe la riqueza como una especie de justificación para pecar, como propaganda de las supuestas ventajas del pecado. Pecar te va a producir mucho placer. No seguir a Dios va a ser bueno para ti. La riqueza solo puede traerte beneficios y ventajas, cuando muchísimas veces, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, muchos están
se han acarreado muchos sufrimientos y dolores por causa de la riqueza o del amor al dinero. Así que esta ramera, Babilonia, con su belleza falsa y provocadora, contrasta con la verdadera hermosura de la Iglesia. Quiero volver a esto otra vez. La esposa de Cristo en Apocalipsis 12:1 se describe a la Iglesia como una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muchos han querido comparar esta imagen con la Virgen María, en absoluto. Es un símbolo, como vimos en el sermón de la Iglesia de Cristo. Luego, más adelante, en Apocalipsis 18, veremos que se nos dice que a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino y limpio y resplandeciente. ¿Sí? Después tenemos Apocalipsis capítulo 21, ¿recordáis Apocalipsis capítulo 21? Que nos dice que la gloria de la Iglesia sobrepasa el esplendor mundano. Fijaos, allí se nos dice en el versículo 11 que teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así que todas las imágenes de la Iglesia son gloriosas, son bellas, son hermosas artísticamente. ¿Sí? Hay belleza en la Iglesia. La ramera se viste para seducir y arrastrar a la humanidad y al mundo y a sus reyes a su ruina. De hecho, las mujeres mundanas hoy en día se visten con la misma desvergüenza. Las mujeres mundanas hoy se exhiben con ropa o con poca, con joyas, con maquillajes excesivos. Lo vemos ya no solo en la calle, en las redes sociales. Mujeres que se exhiben su cuerpo por medio de sus ropajes o por sus no ropajes, cero, o por medio de sus joyas, o por medio de su estilo de vida. Hay un constante exhibicionismo de parte de las mujeres de este mundo. En cambio, la mujer cristiana busca otro tipo de belleza, una belleza modesta, una belleza que edifica, una belleza que no atrae la atención sobre ella y sobre su cuerpo. Es una belleza que no tienta. Su hermosura más preciosa no es la de fuera, es la del interior. Y cuidado, aquí no estoy animando a nadie a que se vista como una puritana o como una monja. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de no llamar la atención innecesariamente sobre nuestros cuerpos, porque por lo tanto, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué busca la mujer que se exhibe? ¿Qué pretende? Da que pensar. Pero esto también es una advertencia para los hombres cristianos, sobre todo los que pensáis algún día en tener, si estáis solteros aquí, y sois cristianos y queréis tener esposas, el día de mañana, también es una advertencia a aprender a valorar no la sensualidad exterior, sino la belleza interior, el carácter santo, el carácter piadoso de esa mujer que tiene a Cristo morando en ella, y no el espíritu de este mundo. Y luego, cuarto, vemos su copa. Tiene una copa. Fijaos, versículo 4. Tenía en la mano un cáliz de oro, esto es una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El cáliz de oro sugiere riqueza, sugiere gloria. ¿Quién bebía en una copa de oro en aquella época? Los reyes, los ricos. Uno esperaría en ese cáliz de oro, no sé, amantes del vino, aquellos que lo degustan y lo saborean y son expertos en su sabor y en sus matices. Dices, en una copa de oro no vas a poner un vino de un tetrabric de Don Simón. Vas a poner el mejor de los vinos, ¿no? Digo yo. No vas a ofrecer, toma, aquí tienes, el baturrico. No. Vas a ofrecer el mejor de los vinos posibles. Pero esto es increíble, porque fijaos, ¿qué había en esta copa de oro? Abominaciones
e inmundicia de su fornicación. Era el vino más asqueroso que podía beberse nadie. Su contenido es repugnante, su contenido no solo embriaga, sino que contamina, degrada el alma de las personas. De hecho, las abominaciones en toda la Biblia son cosas ofensivas para Dios. ¿Qué cosas? A lo largo de toda la Escritura las vemos: la idolatría, las prácticas ocultistas, las perversiones sexuales de todo tipo, el adulterio, la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad masculina y femenina, el incesto, la pederastia. Y aún podríamos añadir hoy en día el consumo de la pornografía o el consumo de la misma prostitución. Todo esto son abominaciones para Dios. Al final también se nos dice que está llena de inmundicia. Así que no nos quedemos solo con los pecados morales, los pecados sexuales. Aquí en griego la palabra es akatarsia, que es una palabra fea. Esto es, la inmundicia bíblicamente es todo lo que es asqueroso, pero cuidado, en sentido físico, estético y moral. Pues todo eso está en esa copa. O sea que esta ramera, es decir, este mundo, esta sociedad alejada de Dios, lo único que nos puede dar a beber finalmente, ¿qué es? Inmundicia. Un vino de Don Simón, pero caducado. Y peor. El punto, hermanos, no es solamente la práctica del pecado, no, sino su poder embriagador. ¿Por qué? Porque sustituye la fe por idolatría. Dice William Hendrickson en su comentario sobre Apocalipsis, él lo resume así: todo lo que el mundo usa para apartar a los creyentes de su Dios está en esa copa. Literatura pornográfica, deportes que absorben completamente, lujos, fama, poder mundano o los deseos carnales. Incluye cosas malas en sí mismas y cosas buenas convertidas en malas. Porque cuando lo bueno lo convertimos en un ídolo, lo ponemos en el lugar de Dios, también es una inmundicia. Es una blasfemia, es una abominación para Dios. Así que la cultura y la sociedad siguen diciéndonos: bebe de esta copa, dorada por fuera, pero llena de porquería y corrupción y podredumbre por dentro. Esclaviza a las personas, las intoxica. Hoy en día vemos a las personas centradas en el consumismo, en el materialismo, en el yoísmo, en el culto al Estado, en el culto a la sociedad. Parece fabuloso, ¿verdad?, lo que el mundo puede ofrecerte. Es tremendo, ¿verdad?, todo lo que puedes conseguir de este mundo, solo si te esfuerzas, si trabajas mucho, si ahorras mucho. Si vendes tu alma a este mundo, el mundo te lo pagará y vas a disfrutar una barbaridad. Es tremendo todo lo que puedes tener, como Fausto, que vende su alma al diablo para conseguir los amores de Margarita. Ya. Pero espera a ver lo que hay dentro de la copa. Es más, espera a beberte lo que hay dentro de la copa. Esa copa está llena de abominaciones y de suciedad y vas a pagar un alto precio si la bebes. Y por último, oímos su nombre. Dice el versículo 5, en su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el mundo grecorromano en el que se escribe Apocalipsis, las prostitutas solían llevar una cinta en la frente con su nombre, mayormente falso. Aquí está el de esta mujer, Babilonia la Grande. Desde los inicios de la historia bíblica, Babilonia ha simbolizado el poder humano y satánico opuesto a Dios. Tenemos la famosa Torre de Babel, es decir, de Babilonia, que se levantó hasta el cielo y que Dios destruyó con confusión.
Fue Babilonia quien arrasó Jerusalén, y allí a Babilonia fueron llevados los cautivos de Judá durante 70 años por su idolatría. De hecho, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que arrasó Jerusalén, fue quien acuñó el nombre Babilonia la Grande, lo vemos en Daniel 4:30, no es un título inédito del libro de Apocalipsis. Juan llama este nombre, fijaos, lo llama un misterio. ¿Por qué? Porque es un símbolo, hermanos. Es un símbolo que hay que desentrañar. De hecho, otro comentarista, James Hamilton, explica: es símbolo de los reinos opresores del mundo que desprecian a Dios y no reconocen a Cristo como Rey, y que es aquí personificado como una mujer que se vende y engendra abominaciones. Porque fijaos, tiene un nombre, Babilonia la Grande, pero también tiene un título, o un apellido, si queréis llamarlo. Es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, esta ramera no solo fornica espiritualmente con los reyes de la tierra, sino que engendra como una madre a todas las personas y sociedades y gobiernos que hacen lo mismo que ella. Podemos decir que es como una especie de madre superiora, es como la jefa del burdel, la madame de todos los que cometen prostitución espiritual, porque adoran a la bestia antes que a Dios. No cuesta imaginar, hermanos, no cuesta imaginar a personas de cualquier sociedad, como tantas en Occidente hoy en día, que bebiendo de los valores del mundo secular terminan reflejando el carácter y las prioridades de este mundo secular. Este mundo transforma. Babilonia la Grande es la imagen de una sociedad que ha dado la espalda a Dios. Y así como las mujeres cristianas están llamadas a reflejar lo contrario, que esta ramera espiritual, la Iglesia en general debe vivir separada también de la contaminación de este mundo. Debemos diferenciarnos de una cultura dominada por el humanismo secular, por el consumismo sensual, y ahora que vienen las Navidades debemos de cuidarnos mucho, hermanos, por la idolatría del Estado también. ¿Por qué? Porque todo esto pretende ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Es que si no tengo esto me muero. Hemos cantado amante de mi ser, quiero vivir por ti. ¿Pero por qué vas a vivir en las próximas semanas? ¿Por Cristo o por el Black Friday? No hablo de comprar cosas necesarias, porque estupendo que estén más baratas, eso no es un problema. Nosotros tenemos que comprar cosas para el piso, bendito Black Friday en este sentido. Pero hermanos, estamos hablando cuando tú vives por y para esto. Porque puedo, porque es más barato, porque así puedo tener, puedo acumular, puedo mostrar, puedo ostentar. Porque mi estatus, mi identidad, mi seguridad, mi significado en la vida depende de lo que tengo y de lo que puedo mostrar. Y mira todo lo que he podido conseguir más barato, encima soy más listo. Como decía lo de MediaMarkt, ¿no? Yo no soy tonto, ¿no? Pensemos en ello. Hermanos, ya hemos visto esta ramera. ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Cuál es el propósito de esta visión de la gran ramera? El propósito de esta visión, ¿sabéis cuál es? Es muy sencillo. Si os tenéis que quedar solamente con algo de este sermón es lo siguiente: que veamos el mundo tal y como es. Porque nos cuesta ver el mundo tal y como es. Este pasaje funciona como esos cuentos en los que el hechizo de un hada hermosa, virtuosa, bonita, de repente se desvanece y aparece una bruja horrible y malvada, llena de verrugas y vestida de negro y toda encorvada. Esto es lo que pretende hacernos ver el libro del Apocalipsis. ¿Ves el mundo como realmente es? Esta es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Vemos el mundo como realmente es? Eso es lo que nos pregunta aquí Apocalipsis. El problema no es el mundo que Dios ha creado, cuidado. El problema no es la creación de Dios, sino el sistema mundano, secular, humanista, inmoral, que vive en rebelión contra el Creador. Fuera del reino de la gracia,
Fuera del reino de la verdad divina, el mundo cae bajo la alianza asesina entre la corrupción moral y espiritual y el abuso y el poder tiránico de los gobiernos. El modelo de este sistema decadente al final es la antigua Roma, que dominaba el mundo en tiempos de Juan. Este capítulo alude a Roma en varias ocasiones. Roma es la cuarta bestia de Daniel, que tiene 10 cuernos, y los cristianos del primer siglo, es muy curioso, identificaban a Roma con el nombre clave de Babilonia. Lo vemos en la primera carta de Pedro, donde Pedro se está refiriendo a Roma como Babilonia. En Apocalipsis 17:9 se nos dice, ya lo veremos la semana que viene, que está sentada sobre 7 montes, lo cual es una clara alusión a las 7 colinas de la ciudad de Roma, que era conocida como la ciudad de las 7 colinas, lo cual es un símbolo del sistema mundial dominante, el sistema político, cultural, religioso, económico, militar de todas las épocas. Esta prostituta, fijaos, dice el versículo 1 que está sentada sobre ¿qué? Aparte de estar sobre una bestia, cabalgando una bestia, dice que está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas aguas. Esto es una imagen de su vasta influencia sobre la cultura y el poder global, pero también es un reflejo, es una imagen que toma de la antigua Babilonia, que estaba asentada sobre un montón de canales que protegían y enriquecían a la ciudad, y esos canales venían del río Éufrates. ¿Bien? Y aquello hacía que Babilonia no solamente estuviera protegida, sino que además pudiesen llegar a través del río Éufrates, que era navegable, un montón de riquezas y de mercaderías a la propia ciudad. Así que estas aguas sobre las que se asienta Babilonia es esa influencia que ella tiene sobre la cultura, sobre el poder, sobre la economía. El mundo. Y Roma ilustra perfectamente la idolatría del mundo, especialmente en las 2 grandes amenazas que vienen de mano de Satanás y que supuso y todavía supone para la Iglesia en cada generación. Hay 2 amenazas, la persecución y la corrupción. Y si no me funciona una, me funcionará la otra. Si el mundo no me puede destruir persiguiéndome, me destruirá corrompiéndome. No lo olvidéis nunca. Los primeros lectores de Juan, pensad en nuestros hermanos de hace 2000 años casi, no podían olvidar el espantoso tormento que sufrió la Iglesia en manos de Nerón. Hablamos de esto en la clase de historia de la Iglesia. Pero ahora se enfrentaban al peligro de Domiciano, y por cierto vendrían peores, como también vimos en las clases de historia de la Iglesia. Si te negabas a adorar a la imagen idolátrica, serías perseguido, serías marginado, en el peor de los casos serías martirizado. Por otro lado, Roma era un dechado y un pozo de depravación sexual sin precedentes. El historiador Tácito la describió como el lugar donde todas las cosas horribles y vergonzosas del mundo se reúnen y encuentran hogar. Un ejemplo fue Mesalina, esposa del emperador Claudio, de quien se decía que pasaba las noches vendiendo su cuerpo en un burdel común. Así la corrupción de la élite imperial acabó imponiendo su depravación en toda la sociedad. Estas 2 estrategias, persecución y corrupción, siguen siendo hoy las armas preferidas de Satanás. No ha cambiado, ¿sabéis por qué? Porque funcionan. Y si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? El papel de la ramera en la persecución se describe en Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria, esto es borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Literalmente en griego es que quedó horrorizado. Se quedó horrorizado el apóstol Juan. Se asombra. Ve cómo los cristianos han sufrido, sufren y sufrirán por negarse a participar con la inmundicia de este mundo. Simón Kistemaker, otro comentarista, dice: no satisfecha con lo que ya domina e incapaz de engañar a los escogidos, la ramera atormenta y mata sin descanso a los santos, derramando su sangre por toda la tierra. La primera estrategia hemos dicho que es persecución, y se ha extendido por el mundo, igual que en los días de Juan, a lo largo de todos los siglos de historia de la Iglesia. Hermanos, el siglo XX, el siglo pasado, el siglo XX es el siglo en el que se derramó más sangre cristiana que en otro siglo con anterioridad. Pero es que el siglo XXI va camino de superarlo. Corea del Norte, Somalia,
Yemen, Libia, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudita, Myanmar, China, México. Y la lista continúa. Si Juan se asombró al ver la sangre de los santos salpicando las vestiduras lujosas de esta ramera, ¿cuánto más se asombraría hoy si viera lo que está pasando con la Iglesia a escala global, con la matanza constante y diaria de creyentes, especialmente en las naciones gobernadas por el Islam? Hermanos, esta es la realidad de nuestro mundo, y el mundo, qué curioso, apenas se hace eco de esto. ¿Por qué será? La ramera está callada, porque ella es la causante. Aún así, la persecución es curioso porque no es suficientemente eficaz. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque hace sufrir a los creyentes, al mismo tiempo los fortalece. Es una gran paradoja. ¿Por qué? En primer lugar, depura a los falsos creyentes. Todas las iglesias están llenas de falsos creyentes. La persecución hace que salgan a la luz, inevitablemente. Y además, por otro lado, lleva a los santos a depender más de Dios, por medio de la oración y por medio de aferrarse a sus mandamientos. Al final, la gran tribulación, hermanos, va a culminar, la gran persecución va a acabar culminando con el regreso de Jesús para salvar a su iglesia. Así que la persecución no tendrá un efecto total ni definitivo. Su llamado frente a la persecución sigue siendo claro hoy. Cristo nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, como no siempre funciona, la segunda estrategia del mundo contra la Iglesia y contra los cristianos no actúa desde fuera, actúa desde dentro. No es persecución, es infiltración. Es un ataque no externo, sino interno, mediante la corrupción moral de las iglesias y de los cristianos, y también la infiltración de la falsa doctrina en la Iglesia. Este es el método que empleó Balaam durante el Éxodo. Como no pudo maldecir al pueblo de Dios, ¿qué acabó haciendo? Envió a las bellas hijas, no serían bellas, ¿no? Dice la Biblia, las bellas hijas de Moab, que sedujeron a los israelitas y los llevaron a fornicar y a participar en su idolatría. Jesús menciona esta táctica ya en su carta a la iglesia, si recordáis, de Pérgamo. Les dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Os acordáis? Y en su carta a Tiatira también dice lo siguiente el Señor: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Satanás infiltra la Iglesia, no solo con prácticas inmorales, sino también con doctrinas falsas. Jesús reprendió a Pérgamo, les dice lo siguiente: tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Os acordáis de estos nicolaitas de los que hablábamos? Bien. Pablo escribió también a los Gálatas, alertando sobre el peligro de alterar el Evangelio. Si alguno os predica un Evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, hoy la Iglesia también se ve acosada por la falsa doctrina. Se ve acosada por el liberalismo teológico, que somete la Biblia al juicio intelectual y científico de este mundo, por el falso evangelio de la prosperidad, que reduce la salvación a beneficios materiales, o por un evangelio terapéutico influido por la psicología popular de este mundo, que minimiza el pecado, minimiza la redención y minimiza el llamado bíblico a la santidad en una vida llena de terapias, autosuperación y un tolérate a ti mismo. Sé cómo eres. Dios te hizo así. No te reprimas. Al mismo tiempo existen en la Iglesia corrientes legalistas, moralistas, cuando no judaizantes, que imponen reglas, leyes y tradiciones que ponen como medios necesarios para alcanzar la salvación. Un Dios que nunca está satisfecho con lo que haces. Y estas religiones legalistas acaban invalidando la gracia de Dios
y el poder de la cruz. Mientras que la persecución a menudo fortalece a la Iglesia, la infiltración y la inmoralidad y la falsa enseñanza debilita a la Iglesia o la vuelve ineficaz e insignificante en este mundo. Y quizá debamos de preguntarnos por qué la Iglesia es tan insignificante en los días de hoy. La verdadera Iglesia. Da que pensar. Por eso Jesús advirtió con especial insistencia contra las influencias antibíblicas dentro del pueblo de Dios. ¿Recordáis Mateo 7? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Para concluir, hermanos, cuando el pueblo de Cristo contempla las abominaciones de esta gran ramera, la cultura mundana y seductora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué hacemos? Sí, qué asco, qué mala. Pues la respuesta está implícita en la misma visión, pero se expresa claramente, y lo veremos la semana que viene, pero voy a rescatar un versículo del próximo pasaje que leeremos. Apocalipsis 18, 4 y 5. Allí se dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes en sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. La visión de Apocalipsis 17 nos recuerda que la seducción espiritual y sensual de este mundo no es nueva. Desde el Antiguo Testamento, como hemos visto antes en la lectura bíblica, la Biblia retrata el pecado como una prostituta que llama desde las esquinas, adornada, persuasiva, zalamera, que se ofrece a sí misma como un placer al alcance de la mano de cualquiera. Así lo vemos en Proverbios 7, la mujer extraña, la que incita al adulterio, toma de la mano al incauto y le promete gozo, lo envuelve con palabras suaves. Su casa es camino al Seol, sin embargo, al sepulcro, conduce a las cámaras de la muerte, dice allí el escritor de Proverbios. Y Juan retoma esa misma imagen y la lleva a su forma más amplia y escatológica. La ramera, Babilonia la grande, que embriaga a las naciones, seduce a los reyes y persigue a los santos. Lo que el libro de Proverbios presenta en la vida cotidiana, Apocalipsis lo muestra operando a escala global. La mujer extraña se ha convertido en ese sistema religioso, cultural y político que invita a la infidelidad espiritual, a poner nuestra confianza en el poder, en la riqueza, el prestigio, la fama de este mundo. Fijémonos en los paralelos entre Proverbios 7, que hemos leído antes, y Apocalipsis 17. En Proverbios 7 la mujer extraña se vistió de lujuria, su voz es suave como manteca, busca traer al joven a su casa, que es camino de la muerte. De manera semejante, en Apocalipsis 17 vemos a la ramera vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y lleva en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Muestra su esplendor y al mismo tiempo da de beber de sus placeres al incauto. Pero Babilonia no engaña a un incauto, engaña a sociedades enteras, a naciones enteras. Ambos textos, tanto el de Proverbios, vamos a decir simbólicamente, como alegóricamente, como también el de Apocalipsis simbólicamente, nos enseñan lo mismo. El pecado seduce siempre con promesas y apariencia de belleza, placer y exige fidelidad. La infiel quiere fidelidad. Así como el joven de Proverbios 7 se pierde si se deja arrastrar, la iglesia de tiempos de Juan y la iglesia de hoy en día y de todas las épocas tiene que saber reconocer a la gran ramera, discernir su engaño y mantenerse firme en Cristo. De hecho, las Escrituras utilizan esta figura de la ramera seductora para mostrar que la seducción del pecado y de la falsa adoración es real, es atractiva, es peligrosa y lleva a la muerte, siempre. Pero que hay un camino para la fidelidad a Dios. El joven de Proverbios 7 puede escoger. La iglesia debe escoger a quien quiere parecerse, a la esposa de Cristo o a la infiel prostituta.
Y aquí está la clave. Hermanos, la seducción de todo tipo siempre comienza con la voz que decidimos escuchar. No le eches la culpa a los demás. No le eches la culpa a tu educación, a tus padres, al mundo, a tu infancia. No le eches la culpa al boogie, como decían los Jacksons, o como decía Luis Miguel, a la lluvia. Nosotros decidimos qué voz vamos a escuchar. Nosotros. Esto ocurre con el joven imprudente de Proverbios 7 y ocurre también con los que se dejan embaucar también en la Iglesia por esta gran ramera. El consejo de este mundo sigue viniendo de el brazo de esta ramera y de la tiranía de la bestia, que prometen libertad, pero solo ocasionan esclavitud. La palabra de Dios, en cambio, nos llama a la obediencia, a la fidelidad y sobre todo a Cristo, que es el Salvador de los perdidos, de los incautos, de los descarriados, es el Redentor de los que están condenados, es el Señor que embellece a su Iglesia. El Evangelio anuncia precisamente esto, hermanos, que Jesús libera del poder de la ramera y de la bestia a todos los que creen en Él. La verdad de Cristo rompe las cadenas de la mentira. El agua viva que nos da Cristo calma la sed que el mundo no puede saciar. Las heridas de Cristo purifican lo que el pecado ha contaminado. Como escribió Pablo a nuestros hermanos de Corinto, y esto era lo que algunos erais, y la lista es terrorífica, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que Babilonia mancha, Cristo lo limpia. Lo que el mundo esclaviza, Cristo lo libera. Lo que la ramera promete y no puede dar, Cristo lo ofrece en abundancia. Y así al final el pueblo de Dios puede decir, junto con el rey David, con plena convicción y con esperanza, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Frente a la ramera que ofrece placer temporal y que mata, Jesús ofrece gozo eterno y que da vida. Frente a la copa de Babilonia, Cristo ofrece la copa de salvación que Él bebió por nosotros. Frente al camino que desciende al infierno, al Seol, al sepulcro, Cristo nos muestra la senda de la vida. Que el Señor nos conceda estar bien atentos y nos conceda un corazón firme ante la seducción de Babilonia, ante la seducción de este mundo, para poder identificarlo, y una mirada fija, sobre todo, no en Babilonia, sino en el Cordero victorioso, que ha vencido, vence y vencerá. Amén. Hermanos, no voy a orar, me gustaría que todos meditáramos en silencio acerca de lo que se ha predicado en esta mañana. Y oremos.